Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo marche muy bien. Bueno, bienvenido o bienvenida a este video que la verdad creo que hay una información bastante chévere que quiero compartir con ustedes porque hace poco tenía la necesidad de poder integrar dos fuentes de información con una herramienta gratis o con una herramienta de bajo costo y lo logré por medio de esta herramienta que, como ya sabrás, en el título del video está Airbyte, o no sé si lo pronuncio bien, pero es Airbyte, creo que es así. El caso es que encontré esta herramienta de integración de datos. Recordemos que la integración de datos es poder traer desde una fuente de información hacia nuestra fuente de información analítica. Y esa integración o ese puente entre estos datos y estos datos se llama integración de datos. Sí, integración de datos, es algo así parecido. Entonces en este video te voy a explicar o te voy a mostrar esta herramienta, la cual es, yo creo que bastante accesible y asequible para cualquier tipo de empresa, cualquier persona que quiera empezar a integrar sus datos, que quiera traer sus datos desde un lado hasta el otro lado. Recordemos que el otro lado es la etapa o la base de datos analítica, y la idea es que puedan utilizar estas herramientas, que no son solamente herramientas pagas, que no son solamente herramientas cloud, sino que también hay opciones mucho más pequeñas dependiendo del tipo de tu empresa o depende de qué tan grande sea tu negocio. Así que bueno, antes de iniciar quiero comentarte que todo esto que yo nombro, todo esto que yo publico, lo estoy enviando a la newsletter. Cada vez que hago algún repositorio, cada vez que algún nuevo video o algo nuevo dentro de camilosuarezborda.com, lo estoy enviando a mi newsletter. Así que si tú quieres ser parte de esta comunidad, te invito a que te suscribas a mi newsletter. Está el link en la descripción o ingresa a camilosuarezborda.com. También te quiero comentar que si quieres implementar cualquiera de estas soluciones en tu empresa y no tienes tiempo o no debería ser tu rol hacer todas estas integraciones e implementaciones, te puedes comunicar con nosotros. Yo trabajo como consultor con temas de analítica de datos, implementación de flujos de datos. Todas estas soluciones las podemos llevar a tu empresa. Así que si quieres implementar esto en tu organización, no dudes en contactarme. En el mismo camilosuarezborda.com tienes acceso a formularios en los cuales puedes contactarme por cada uno de estos servicios. Ahora sí, iniciemos con el video de hoy. Bueno, iniciemos diciendo entonces qué es Airbyte y qué puedes hacer con él, o sea, pasos básicos con esto. Entonces, ¿qué es Airbyte? Es una herramienta open source, significa que su código es abierto y tú puedes hacer cualquier configuración o cualquier cambio sobre esta herramienta de integración de datos para mover datos de fuentes hacia destinos, usando conectores y sincronizaciones programadas. ¿Qué quiere decir? Que tú, como te decía al principio, tú puedes llevar desde tu base de datos transaccional, que en este caso podría ser un CRM, un formulario de Google Forms, puede ser, o una base de datos chica, una base de datos a la que llegue toda la información operativa, y esta moverla o hacer copias o enviar esa información a una base de datos analítica, que es lo que intentamos hacer dentro de todo este canal o dentro de todo este mundo de datos, ¿vale? Llevarlo a una base de datos analítica para que nosotros podamos hacer todos los cambios que nosotros deseemos, también hacer las consultas que nosotros deseemos, y la idea es que no se afecte la base de datos transaccional, porque no queremos pues que se caiga esa base de datos, ¿vale? Entonces, funciona más o menos así. Fuentes, que en este caso sería bases de datos, APIs, software as a service o archivos, cualquiera que tú tengas como fuente de información se puede integrar. Entonces, esas son como las fuentes que generalmente maneja Airbyte. Airbyte funciona como conectores, sincronizaciones y como APIs. Es básicamente algo que conecta las dos fuentes de información y eso está pues ahí en medio. Y los destinos pueden ser warehouses, bases de datos, data lakes, ese tipo de bases de datos que tú utilizas normalmente para analítica de datos o que nosotros utilizamos para analítica de datos. Recordemos que la idea es que no hagas tu analítica sobre la base de datos transaccional, porque cada vez que tú haces una consulta sobre esa base de datos podrías tumbarla, podrías hacer que el servicio que está utilizando esa base de datos se caiga y no vuelva a funcionar. Esto es bien importante, bien necesario que lo conozcas, porque muchas personas hacen dashboards, incluso dashboards, escúchalo bien, hacen sus dashboards sobre las bases de datos transaccionales. Es como si yo dijera, mira, yo quiero hacer un dashboard con la información de SAP y lo conecto directamente a SAP y me traigo toda la información desde SAP. ¿Qué está pasando? Que cada vez que yo actualice mi dashboard está consumiendo información desde SAP X cantidad de veces, si es que X cantidad de usuarios ingresan a ese dashboard.
es un poco caótico, porque si tú tumbas SAP, pues todas las personas que están interactuando con esa capa o con esa herramienta podrían verse afectadas, porque tú quisiste actualizar tu dashboard. Es un tema heavy. Entonces la idea es poder separar estas dos bases de datos entre transaccionales y analítica de datos. Ahora, ¿qué cosas puedes hacer? Conectar una fuente, ejemplo Postgres, MySQL, Google Sheets, APIs. De hecho, yo tengo una fuente MySQL que estoy conectando desde mi newsletter hasta un BigQuery que yo tengo como analítico de datos. Conectar un destino, por ejemplo BigQuery, Snowflake, Postgres, es decir, de una base de datos a otra. Puede que una sea transaccional y otra sea analítica, no importa, son bases de datos. Crear una conexión, elegir tablas o streams. Tú podrías conectar las tablas o la información que tengas a base de datos. Ejecutar sincronizaciones manuales o programarlas. Esto también es importante. De hecho, yo tengo una conexión que yo creo que se las voy a mostrar, en donde se está actualizando mi información o mis tablas dependiendo de una programación que yo le puse. Es decir, cada 24 horas se está reprogramando, se está reactualizando esos datos y pues están funcionando de esa manera. Monitorear ejecuciones, éxito, error y ver los logs o reintentar hacer esas ejecuciones y administrar varios pipelines en un solo lugar. Normalmente estas herramientas funcionan para integrar datos. Específicamente yo la estoy utilizando para integrar datos. No estoy haciendo ni ETLs, no estoy haciendo nada más. Solamente integración de datos con Airbyte. Funciones básicas. Catálogo de conectores. Perdón, estoy hablando muy mal. Comunidad más personalizados, modelos de sincronización, recarga completa, incremental si está soportado, programación más ejecuciones manuales, descubrimiento de esquema de selección de streams, transformaciones básicas, depende de la configuración, obviamente. No sé si eso está muy pequeño, ahora sí se ve mejor, ¿cierto? Perdón. Transformaciones básicas depende de la configuración. Log más historial de jobs, más alertas varía según el despliegue. Obviamente todo esto puede estar integrado con las herramientas que ustedes tengan, pero siempre depende mucho de las conexiones que ustedes tengan con esas herramientas. Y acceso por API más UI, la cual es pues el User Interface, ¿sí? O sea, API más User Interface. Guía rápida, que es pues el flujo típico que normalmente tienen los datos. Agregar fuente, prueban la conexión. Agregar destino, prueban la conexión. Esto es muy importante porque si tú pruebas la conexión apenas agregas la fuente, ahí te va a decir de una vez si tienes o no tienes acceso, si tienes o no tienes conexión. Y ya con esto vas a saber si puedes acceder o no a los datos. Crear la conexión, elegir los streams, más modo de programación y ejecutar sincronización. Ahí ya después revisas el estado con los logs y después iteras pues sobre esta revisión de estados, ¿vale? Pero es el flujo típico de Airbyte, es simplemente para integrar fuentes de información y poder pasar datos de un solo lugar a otro lugar. Ahora vayamos un poco con el código. Este repositorio solamente va a tener el readme por ahora, ¿sí? Para que tú vayas y lo puedas ver paso a paso, para que no tengas que estar pausando el video, o si quieres pausar el video también está súper bien. Pero la idea es que tú puedas tener el readme más sencillo posible, porque yo sé que Airbyte ya tiene su readme y todo el tema, pero no me gusta que uno lea el repositorio así grandísimo para 2 o 3 cosas que necesita hacer. Ahora, si necesitas hacer cosas más específicas, te invito a ver el readme de Airbyte, ¿vale? La idea es aquí poder instalarlo sobre Linux con Docker Compose. Tienes que tener instalado Docker Compose, Docker y poder tener acceso a Linux, pues por lo menos por SSH o por medio de código. No hay ningún problema, lo puedes hacer allí, ¿vale? ¿Por qué lo hago sobre Linux? Porque pues tú sabes que yo tengo un servidor Linux en la casa y pues la idea es poder hacer todo allí, poder dejar o alojar todo allí lo que yo necesite hacer para que ese servidor mantenga encendido y yo pueda hacer cualquier cosa que necesite, ¿vale? Te cuento el paso a paso muy rápido y después vamos a ver como herramienta. Entonces los prerequisitos es que tú tengas acceso sudo pues a Linux, obviamente que tengas acceso como administrador, que tengas Docker Engine más Docker Compose instalado y que puedas abrir el puerto 8000 en tu servidor. ¿Por qué el puerto 8000? Porque la idea es que tú puedas interactuar con Airbyte pues por medio del navegador y que este pueda abrirse y pueda hacer pues todas las cosas que uno hace por HTML normalmente, ¿vale? Haz una revisión rápida de la versión del Docker más el Docker Compose, la versión, ¿vale? Instalas Airbyte de esta manera, sudo mkdir. Aquí lo que estás haciendo es crear una carpeta de Airbyte. Aquí lo que haces con sudo chown es cambiar de owner por el usuario que en este caso pues estás teniendo en Linux y lo haces sobre esta carpeta opt Airbyte, que es donde creaste el directorio.
¿vale? Ahora vas al directorio que es opt. Ahí lo que vas a hacer es descargar el archivo compose, ¿vale? Con un curl colocas este lsfs y descargas este archivo compose, que es el que va a contener todo el Airbyte dentro de ese YAML, ¿vale? Lo colocas con este código tal cual como está y vas a crear las credenciales. Aquí, mira, sinceramente yo no lo hice, pero te recomiendo hacerlo. Las credenciales, cuando tú ingresas a localhost 2.8000, ¿sí? Si lo vas a hacer desde tu Linux o si lo vas a hacer desde otro equipo, como yo lo hago por medio de Tailscale y todos estos temas, que por cierto, si no has visto cómo ingreso yo a mi servidor Linux por medio de Tailscale, pues te invito a ver los otros videos. No sé si lo tengo específicamente, pero yo me conecto por Tailscale a mis otros computadores o lo que tenga dentro de la red de Tails y coloco la IP y coloco 2.8000, que ya lo vamos a ver, ¿vale? Cuando yo lo hice no generé el .environment, que pues es la herramienta, que pues es el archivo en el que vas a tener tu usuario, que en este caso va a ser admin, y el password de autenticación, que va a ser este de acá, ¿sí? Ese se colocó automáticamente. ¿Qué pasa? Que después lo vas a tener que mirar con otra opción, pero te recomiendo crearlo tal cual como lo dicen acá. Aquí lo que haces es subir el Docker Compose, ¿vale? Docker Compose app -d estando dentro de la carpeta para que se suba esa imagen de el Airbyte. Y lo que vas a hacer es abrirlo ya en tu browser. Simplemente eso, lo vas a abrir y vamos a ver que tiene Airbyte adentro. Acá más abajito en el vas a ver cuáles son los comandos como básicos que vas a tener que utilizar para reiniciar el Docker Compose, para ver qué más tiene, el PSF, para poderlo bajar y que no funcione más Airbyte. Bueno, ahí lo tienes para que tú vayas y lo cheques. Te voy a agregar acá un comando adicional que es para poder ver las credenciales que genera automáticamente. Y así vas a poderlo ver. Entonces, aquí te voy a agregar un comentario que es show y se llama abctl local credentials. Ahí es donde se genera como automáticamente. De hecho, va a estar tu usuario y tu password autogenerado. Va a ser chévere, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar ahora sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ingresar a mi IP, que en este caso es 100.2.8000, ¿sí? De hecho, creo que la pantalla no lo está mostrando. A ver, déjame ver. Ahora sí, creo que ahí lo tienes. Perfecto. Mira, entonces está mi IP 2.8000. Esto no me va a funcionar si yo no tengo el Docker Compose arriba y si definitivamente no tengo mi Tailscale pues funcionando. Yo acá estoy en un Windows. Acá lo estoy abriendo por medio de un Windows al 100.87.240.47.2.8000, que esa es mi IP que me dio Tailscale. Recuerda que mi Linux no está dentro de un sistema HTTPS. También es importante mencionar que cuando yo lo instalé, tuve que instalarlo dos veces. Una vez se instaló con el certificado de seguridad de HTTPS, pero cuando se instala con el certificado de seguridad de HTTPS, pues tienes que publicarlo para que puedas acceder a Air por medio de HTTPS y para que suceda eso debes poder acceder por internet a esa página web. Sin embargo, yo no lo quise publicar porque todo lo estoy manejando en local o por Tails, entonces no necesito publicarlo y tuve que reinstalarlo sin esa seguridad de HTTPS y que solamente corriera local. De hecho, si tú ves acá me dice no seguro. Que de hecho te voy a dejar acá dentro del readme de qué manera lo instalé sin el HTTPS, sin esa conexión segura. ¿Vale? Acá simplemente ingresas tu email, ¿sí? Al principio te va a aparecer tres registros o tres cajitas. Una que va a ser el email, otra que va a ser el password. Creo que te aparece lo del password o no. Y te aparece compañía, ¿sí? Entonces yo coloqué mi nombre de compañía, mi email y mi nombre de compañía y él me autogeneró el password. Si no te aparece la de password para generarlo, no te preocupes, lo autogeneras y con el otro que yo te decía, con este show credentials, lo copié mal acá, con el abctl local credentials vas a poder ver las credenciales que él te autogenera, ¿vale? Importante poderlo ver ahí. Entonces, cuando vamos acá, yo voy a ingresar con mi usuario y contraseña. Listo, actualmente entonces yo ya tengo una conexión. Esto es lo primero que te va a aparecer, no va a ser nada del otro mundo. Voy a agrandarlo un poco para que se pueda ver, ¿cierto? Perfecto. Y entonces te van a aparecer las siguientes cosas: conexiones, source, destinations, builder y workspace settings, ¿vale? En connections
creo que incluso te aparece otra pantallita en la que te ayuda a poder hacer la primera configuración. Si no te aparece esa, no te preocupes, te vas a Connections. En Connections vas a tener una nueva conexión en la parte superior derecha, ¿sí? Que dice New Connection. Y allí lo que vas a hacer es poder hacer un pipeline diferente, ¿vale? Cuando le das clic en New Connection, te va a aparecer estas dos opciones. Te va a decir Select an existing source, es decir, que si tú ya tienes una base de datos existente, que por favor la selecciones desde ahí. Yo ya tengo una MySQL, ¿cierto? Que es la de mi página web. Y aparece acá un Setup a new source, ¿vale? Si seleccionas una ya existente, pues lo vas a poder hacer. Ahora, yo le voy a dar Setup a new source. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una base de datos de prueba desde el principio hasta el final contigo. Entonces, Setup a new source. Yo en este caso le voy a dar una base Postgre. Mira que tú puedes tener muchos source o muchas bases de datos integradas. De hecho, mira acá dice TikTok Marketing, WooCommerce, Workday, Slack, Shopify. Todas las bases de datos a las que tú te puedas conectar. Es bien impresionante esto. Así que está chévere. Yo aquí voy a utilizar Postgre porque es una base de datos que yo tengo, ¿cierto? Postgre Source, vamos a decirle. En el host le voy a colocar cuál es mi IP. En este caso mi IP que me da Tailscale es 100.87.240.47, ¿cierto? En este puerto el database name es una que yo tengo como optional files. En este caso en esquemas yo tengo 3 esquemas, ¿vale? El que yo voy a utilizar va a ser raw, ¿sí? Ahí tengo clientes, raw. Username, voy a colocar mi username. Mi password, voy a colocar mi password, ¿cierto? Y aquí voy a utilizar o voy a tener 3 tipos de conexión. Uno es Change Data Capture, que es básicamente como online. Cada vez que se haga algún cambio dentro de la fuente de información o algún cambio dentro de la base de datos, él lo va a validar y va a decir, ah, mira, acá hay un cambio, entonces se va a sincronizar automáticamente con la analítica. Es decir, cada vez que haya un cambio en la base de datos transaccional, él le va a decir a la base de datos analítica, oye, tengo un cambio nuevo, y va a mandar el dato actualizado, ¿vale? Este X es un nuevo sistema, no lo conozco, que pues acá lo recomiendan para poder leer e insertar datos de manera incremental vía Postgres, ¿vale? Y el Scan Changes with User Defined Cursor es algo muy parecido al CDC, pero con usuario definido, ¿vale? Con un cursor definido. Entonces voy a utilizar ese y le voy a dar Setup Source. Aquí lo que va a hacer es como crear o empezar a hacer un test de conexión. Si él dice, oye, sí me está conectando, entonces va al siguiente paso, ¿sí? Mira que acá está cargando y vamos a ver qué es lo que sigue. Acá ya me dice, ah, perfecto, ya hemos actualizado tu conexión. Si funcionó. Si él no funciona, te aparece un error. Te dice, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer ciertos cambios o varias cosas así. Acá yo le puedo dar de nuevo an existing destination, que es BigQuery, un destino que yo tengo, o new destination. Yo le digo new destination, voy a mandarlo a ese mismo Postgre, pero a otro esquema, ¿vale? Postgres destination. Y acá le digo el host, que es 87.240.47. El puerto 5432, database name Gorem, ¿cierto? El de esquema, en este caso lo voy a pasar a stage, porque pues va a ser otro esquema en el que yo voy a integrar esos datos. El username lo coloco y acá voy a colocar a optional files. En password voy a colocar mi password, ¿vale? Nada más le cambio por ahora porque simplemente quiero integrar esos dos. Entonces cuando él ya me haga la conexión, ya me haga el test de conexión, va a pasar al siguiente nivel y me va a decir, oye, ¿qué quieres hacer con estas tablas o con una o dos tablas que aparecen aquí? Mira que aquí ya cargó, aquí me dice streams, ¿sí? En este streams vamos a seleccionar las tablas que nosotros tenemos sobre nuestro esquema actual o el esquema que nosotros seleccionamos, que en este caso fue raw. Perfecto, entonces lo que hacemos aquí es, ya cuando estamos en el tercer paso, que es select streams, vamos a seleccionar la tabla. Hay diferentes tipos de actualización sobre la tabla, son incrementales, full refresh, que son los que hay, pero de esos dos hay appends y overwrite, ¿vale? Acá es importante poder ver cada uno cuál nos funciona para nosotros. También importante saber de qué manera esos datos se actualizan en tu tabla original, si se actualizan basado en una fecha, basado en un ID, basado en algo muy específico como, no sé, un ID de contrato, no sé, ese tipo de cosas. Creo que es importante para poder definir cada cuánto se van a actualizar los datos dentro de tu tabla analítica, ¿vale? Por lo general yo le doy full refresh overwrite. Entonces cuando yo le doy full refresh overwrite, se van a quitar las 2 opciones que habían en la parte derecha. Estas 2 opciones me decían cuál era el primary key
y por cuál era el dato que yo quería actualizar la tabla analítica. Pero como es un full refresh, es decir, lo que va a hacer es eliminar toda esa tabla o la tabla analítica, le hace un trunc y adicional a eso le da un insert into select asterisco from y le sube todos los datos, ¿vale? Entonces le voy a dar full refresh. Le doy next. Y aquí yo le digo, oye, ¿cómo quiero yo schedulear o programar esta sincronización? Yo le digo, es una programación que se ejecute cada 24 horas con un formato muy específico. Yo acá le digo cuál es el formato que quiero colocar, pero en este caso no. Yo le digo, mira, el destino va a ser el que me diga cómo está formateado. Es decir, el Airbyte me va a definir ese formato y en el destino van a quedar todos formateados acá en el stage, ¿vale? Y en el source define, si coloco source define, entonces lo que voy a hacer es definirlo dentro del source, pero me va a cambiar la tabla de source. Yo le voy a dar destino para que simplemente me lo haga o me cambie el destino. Le voy a dar acá finish and sync y simplemente me va a decir destination define. Bueno, ya ok, finish. Ahí lo que me va a hacer es ver que la tabla se esté actualizando. Mira que en la parte de acá yo tengo, acá estaba haciendo pruebas, pero básicamente yo tengo una tabla que tiene dos registros. 1, 24 con María, 2, 52, ID del cliente 52 y nombre del cliente Pepe. Lo coloqué mal, de hecho. Mira, acá era la edad y acá era el ID. ¿Vale? Pero bueno, digamos que este es el ID. No hay ningún problema porque pues es una tabla de prueba. Voy a colocarlo un poco más grande para que lo puedas ver, ¿cierto? Entonces mira que en la parte izquierda aparecen las tablas, por lo menos en row aparece la tabla clientes, pero en stage no hay ninguna tabla. Cuando esto finalice ya me va a decir que pues ya la tabla ha sido creada dentro del destino, que recordemos que el destino en este caso es STG. Entonces esperemos a que esto finalice y listo, acá ha finalizado. Ya me dice que se ha sincronizado la tabla clientes. Voy acá y simplemente le voy a dar actualizar a este esquema. Acá ya en tablas mira que me aparece clientes, ¿vale? Esta que estás viendo acá es la tabla original, pero si yo voy a la tabla clientes, a la del resultado, a donde está llegando, acá me dice primero que me está generando un ID de Airbyte, ¿cierto? De el registro, porque mira que es por registro, es un ID por registro. Cuando se hizo esta actualización, acá me dice la hora que se hizo la actualización y el meta de Airbyte, ¿vale? Junto con el Airbyte Generation ID, acá me genera un ID. Y ahora sí, los datos que vienen desde la original. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio los datos originales? Que son acá. Oye, le hago un insert into. Acá coloquémosle, sigamos esto acá sí. Este que sea el ID. En este caso vamos a colocarle 3. Vamos a colocarle ahora bien el nombre, 29, ¿cierto? Y lo agrego, vamos a ver si ya se agregó. Acá ahora sí, edad 29, ID cliente 3 y ahora está Pepe, de nuevo Pepe, pero con otro ID diferente. Y si yo voy a Airbyte y le digo, oye, sincronízamelo de nuevo, ¿sí? El destino debería cambiar, este de acá. Este destino no ha cambiado todavía, esperemos a que sincronice y miremos a ver cómo cambia. Ya quedó totalmente sincronizado clientes, entonces vamos nuevamente acá a la tabla, le damos renovar, a esta de clientes le damos renovar y aquí ya me aparece otra, que es Airbyte Generation ID y es el número 2. Recuerda que está haciendo como un full refresh, dropea la tabla, no la dropea sino le hace un trunket a la tabla, borra todos los datos y la vuelve a cargar, ¿vale? Es decir que aquí todo esto tiene que actualizarse a la misma hora y el Generation ID va a ser el mismo para todos los registros, ¿vale? Entonces es importante saber también cómo actualizamos la tabla. Bueno, esto ha sido una base de Air. La verdad lo he utilizado poco, pero sentí que era necesario podérselos compartir porque muchas personas o varias personas de las que me han contactado siempre preguntan que cómo pueden empezar, que su negocio no es tan grande, que su negocio no necesita tantas transacciones y que simplemente quieren empezar con algo que pueda sostener su negocio, que puedan pagar. Entonces me pareció una buena herramienta para poder integrar todas las aplicaciones o para poder integrar los datos de las diferentes fuentes de información que ustedes tengan. Así que eso, espero que este video te haya servido. Si te gustó, dale un like y deja un comentario a ver si podemos ahondar un poco más en ello. Y recuerda suscribirte a la newsletter. Nada, nos estamos viendo y gracias por todo. Chao, chao.